Así es, ya se encuentra conmigo como todos los miércoles, don Jaime Gutiérrez, su doctor en pensiones. Don Jaime, bienvenido, ¿cómo está? Mari, encantado de saludarlo nuevamente y ya mitad de semana. Así es, mitad de semana y nosotros muy felices, el auditorio ni Así qué es. decir, de que vamos a resolver sus dudas. Claro que sí, ves lo que vamos a intentar hacerlo. Tenemos hoy una pregunta muy interesante, ¿le parece que la leamos? Vamos a ella, con mucho gusto. Vamos a leerla todos juntos. Licenciada, buen día, soy Alberto de aquí de Mérida. Muchos saludos, Alberto. Quisiera la orientación de don Jaime sobre mi caso. Me dio una embolia y afectó mi capacidad de movilización, pero me he recuperado bastante, pero no del todo. Tengo 1,500 semanas cotizadas, 58 años de edad y gano 350 pesos diario. Creo aún puedo trabajar 2 años más. Ya hablé con mi patrón y me pone en otro puesto para que yo me pensione a los 60 años. ¿Qué me recomienda hacer? ¿Qué puede ser lo mejor para mí? Muy agradecido por aconsejarle y que Dios lo Gracias, bendiga. mire, pues este caso es muy interesante, como le comentaba la semana pasada, como que nos empiezan a llegar casos más complejos, ¿verdad? Este caso es interesante porque esta persona refiere que le dio una embolia. Una embolia muy comúnmente limita las posibilidades de las personas porque a veces duerme medio cuerpo, resta movilidad al caminar o en el movimiento manual y demás, el movimiento facial y demás. Entonces, ¿qué sucede? De ordinario, el Instituto Mexicano del Seguro Social tendría que otorgarle una pensión de invalidez. Primeramente, una pensión de invalidez temporal por un periodo de 2 años y luego otros 2 años posiblemente. Por la situación en la que se Sí, encuentra. exactamente. Entonces, pero en ese lapso en que estén con una pensión temporal, prácticamente le darían el 35% de lo que él gana. Y veo que gana 350 pesos, son casi 9,000, casi póngale, vamos a 10,000 pesos, ganaría como 3,500 contra 10,000 que está recibiendo. Es decir, descompensa muchísimo. ¿Por qué pensión temporal? Porque es la forma en que se otorgan las pensiones por procedimiento en el Seguro Social, cuando todavía considera el instituto que hay opción de recuperar más la salud del trabajador. Okay. Entonces, por eso te la doy por un tiempo temporal para ver si te puedo recuperar la salud en ese tiempo. Ya cuando a criterio de salud en el trabajo no es posible recuperar, entonces pasaría a la pensión definitiva y esa pensión quedaría por el resto de sus días. Como dice que tiene 1,560 semanas, me supongo que es una persona que viene de la ley 73. Luego entonces una pensión de invalidez va a ser relativamente modesta, pequeña, y no va a alcanzar también a satisfacer su mismo nivel de vida que tiene en este momento. De hecho, ninguna pensión satisface el nivel de necesidades de una persona una vez que llega el momento del retiro. Sin embargo, las pensiones de invalidez son mucho más pequeñas que las de cesantía. Luego, entonces, si está en condiciones de desarrollar un empleo, si ya platicó con su patrón y le dice que lo pueden reubicar en otra posición, sería excelente que le pidiera al instituto la alta médica. La alta médica. Entonces, ¿para qué? Para que de esa manera pudiera reintegrarse nuevamente a trabajar. ¿Y cuál sería mi recomendación? Reingrese el tiempo que usted considere necesario y prácticamente después de un tiempo váyase a modalidad 40 y trate de pagar en este esquema porque tiene un muy buen número de semanas cotizadas. ¿Y esto qué va a suceder? Le va a permitir una mucha mejor pensión que la que se puede llevar en condiciones normales por cesantía o la que le hubiera otorgado el instituto en caso de que le diera la pensión de invalidez. Por supuesto, porque pues, la modalidad 40 le resuelve a muchos la Le situación, resuelve pero mucho, no a entonces todos. aquí sería, si sus recursos son un tanto limitados, nuestro consejo es que hable con la familia y que le inviertan un poquito a modalidad 40 con su pensión y de esa manera usted, en lugar de ser un dependiente económico para la familia, lo más seguro es que él mismo va a tener la capacidad de solventar muchos de los gastos de la familia porque va a tener una mejor pensión. Claro, pero sí también es una inversión, ¿no? O sea, Es una sí va a inversión, pero necesitar, que reditúa en el largo plazo de vida. por supuesto, eso sí, es un hecho. ¿A quiénes no se les puede aplicar la modalidad 40, don Jaime? A toda persona que quede sin empleo, o toda persona que teniendo empleo quiere mejorar su salario base de promedio de cotización, entonces esa es la mejor estrategia que puede utilizar para mejorar condiciones de futura pensión. Ok,
Pero no es para todos, ¿no? O sea, hay personas que no pueden utilizar la modalidad Bueno, 40. siempre y cuando cumplan las condiciones, sí las pueden utilizar. ¿Cuál es la condición? Primero, que tenga al menos 52 semanas cotizadas antes de causar alta en modalidad 40. Si ese requisito se da, entonces bien sea porque yo renuncie a mi empleo o porque me separaron de mi puesto por cualquier razón, yo tengo la posibilidad de ingresar. Si cumplo el requisito, lo puedo hacer, y siempre que también dentro de los 5 años posteriores a la fecha de la baja, yo ejerza ese derecho. Claro, por supuesto. Así es. Hablando un poquito de la pensión temporal, me llama un poco la atención. Esta pensión temporal la puede sacar cualquiera que haya tenido un problema, una situación en el trabajo, como en el caso que tuvimos el día de hoy de la embolia, pero pues siempre hay otros factores, ¿no? Por los cuales uno se tiene Sí, que de retirar hecho, del todo trabajo accidente o temporalmente. enfermedad que disminuya las posibilidades del trabajador para que por un trabajo igual pudiera generar un ingreso del 50% o más. ¿Eso qué quiere decir? Que estoy tan impedido para trabajar que ya no puedo generar en este o en otro empleo, un ingreso del 49%. O sea, el que podría generar sería el 49% o menos, hablando así en números redondos, ¿sí? Entonces, es cuando a ellos les puede corresponder la pensión de invalidez, y siempre que a criterio del área de salud en el trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social o incluso del ISSSTE, consideren que esa característica es de manera permanente y que el trabajador ya no va a poder generar un salario igual al 50%, menor del 50% del que antes tenía. Bueno, pero durante ese proceso hay gente que no lo sabe y se queda sin sueldo, ¿no? Sí, hay O sea, gente, no va a o que no trabajar. ejerce el derecho, eso es lo peor, que muchas personas incluso por También. desconocimiento no lo ejercen. Incluso quienes están separados del trabajo, y se encuentran dentro del periodo de conservación de derecho, tienen derecho a una pensión de invalidez, pero muchas veces no lo saben. No, por supuesto. Y es una lástima. Claro, porque es una super ayuda, ¿no? Así En esos es, momentos, claro que sí. la verdad es que a veces no tienes como que esa claridad mental, ¿no? Para poder ver otras situaciones como preocuparte por Así es, temas como porque estos. además de la Pero es pensión muy quedan con importante. el servicio médico para él y sus beneficiarios legales de por vida. Perfecto, pues ahora sí tenemos la respuesta entonces para Así es. nuestro cliente, que entonces nos quedamos con Así que es. se quede los 2 años. Que se quede los dos sería la mejor opción, cotizando, bien sea por patrón o por modalidad 40. Modalidad 40 le ayudaría a incrementar salario base de cotización promedio y con eso aspirar a una mejor pensión. Y que haga 1 año con el patrón y 1 año con modalidad 40, ¿cómo le iría? Es bueno, pero sería mejor que fuera más tiempo, porque entre Bueno, más tiempo sí, se cotice claro, es con verdad. modalidad 40, Más más alto será el aumenta. salario promedio. Es verdad, pues Así bueno, es. ahí tienen la opción de don Jaime, esperemos que pues estén siempre, seguramente a todo el mundo le salieron mucho más dudas sobre el caso, Así es. pero recuerden que nos las pueden enviar y aquí estará don Jaime el próximo miércoles para poder darles respuesta. Don Jaime, muchísimas gracias. Gracias, como no, mucho gusto en saludarle. Igualmente, pero nosotros tendremos más información, esta vendrá después de la pausa comercial. Les recuerdo que estamos en CIPSE Noticias más temprano.